verdaderamente, Señor, te conoce, te sigue y quiere ser, Señor, parte de ti, Padre. Te damos gracias en este día, te damos gracias por la victoria que tenemos siempre en ti. Te damos gracias porque nuestra confianza está centrada en ti, Señor, porque todas las cosas que tú nos das son buenas en gran manera. Y a veces cuando no entendemos las cosas que tenemos que pasar, aún así, Señor, nosotros confiamos que tú tienes todo en control. Por eso te damos gracias, Señor. Podemos descansar en ti, Padre. Y en este día, pues, te damos gracias de nuevo también, porque tenemos esa confianza que tú nos oyes. Escucha nuestro clamor, así como nosotros debemos escucharte a ti, Señor, cuando tú nos hablas, cuando tú nos respondes, cuando respondes a nuestras oraciones, Señor. Que haya ese vínculo perfecto entre nosotros y tú y nosotros, así como tú como nosotros. Por esta razón te damos gracias y hoy, Señor, pues estamos otra vez aquí, recibiendo de ti, esperando en ti, abriendo nuestros corazones. Examínanos, Señor, y mira si verdaderamente nuestros pasos, Señor, están correctos delante de ti. Y sobre todas las cosas, guíanos, Señor, en todas las cosas. Ayúdanos, Padre, aquí te dejamos este lugar, Señor, sé tú el ministro del santuario. Como siempre te decimos, Padre, toma tu lugar en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues, abrí los ojos y veo más caritas. Le damos gracias al Señor y hoy vamos a hablar sobre los pensamientos de Dios. Yo creo que el Señor quiere que nosotros conozcamos sus pensamientos. ¿Y cómo lo podemos conocer? Si no es a través de una relación. ¿Cómo podemos conocer los pensamientos de nosotros cuando nos reunimos y a veces, ¿verdad?, venimos delante del Señor o pidiendo o simplemente abriendo nuestro corazón en situaciones o simplemente que queremos conocerlo más? Y yo veo como el Señor, como creador nuestro, Él ha trazado un plan y en ese plan pues estamos nosotros. Nosotros somos parte de su plan porque somos sus hijos. Es como una familia, ¿verdad? Cuando la gente tiene hijos, siempre esperan lo mejor de los hijos. ¿No es cierto? Tú esperas que se desarrolle sano, que se desarrolle en buenos pasos, que sepa verdaderamente lo que les he trazado a ellos caminar, que tenga un buen ejemplo de un padre o de una madre, por supuesto, de lo que los enseñadores, ¿no? Pero por esta razón nosotros sabemos que los pensamientos de Dios son muy altos. Dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Sí lo sabemos, pero más sin embargo el Señor nos ha dado una ayuda a través de su Espíritu Santo para que podamos conocer sus pensamientos. Del tiempo que nosotros nacimos aquí y nos empezamos a criar con un conocimiento de Dios muy vasto. No conocíamos de Dios, ¿verdad? Lo que conocíamos de Dios era cuando venía la Navidad, cuando venía la Semana Santa. Que yo le decía a mi abuela, ¿por qué nace en diciembre y se muere en marzo? Yo no entendía eso y nadie me lo sabía explicar. Tan pronto se muere, tan pronto lo matan. No podía entenderlo, porque la enseñanza que nos dieron fue una enseñanza muy poquita. Y no podíamos conocer los pensamientos de Dios, ni siquiera los planes de Dios. Solamente quería que Dios que nos portáramos bien, que hiciéramos cosas buenas. Y lo más que nosotros conocíamos eran los 10 mandamientos. No matarás, no harás esto, no dirás esto, no harás aquello. Y eso es lo que conocíamos. Pero, ¿quién obedecía? ¿Quién obedecía los 10 mandamientos, verdad? Con excepción del pueblo de Israel, que tenía ahí escrito en todas las paredes y todo tenía, y ellos estaban regidos por un mandato. Pero nosotros no teníamos eso. Pero le damos gracias al Señor que cuando venimos a caminar en su camino, comenzamos a ver, ¿verdad? Como decía, mis ojos no veían lo que ahora ve, y ahora conocemos, ¿verdad? Pero cuando ya conocemos, tenemos una responsabilidad. Dice que el conocimiento da dolor, lo dice en Proverbio. El conocimiento, porque cuando tú conoces, tú te ves responsable y tú dices, tengo que hacer eso porque yo lo sé y esto es lo que tengo que hacer. O esto es incorrecto porque está escrito aquí que eso es incorrecto y no voy a recibir bendición por lo que estoy haciendo o por lo que estoy pensando. ¿Ven?
Y así pasó con el pueblo de Dios. Pero me maravilla como David, en el Salmo 26, él muestra su gran deseo de que Dios lo examinara. Y él le pedía al Señor, examíname. Yo no sé hasta qué punto nosotros le pedimos al Señor que nos examine. Porque va y sacamos una nota mala. Hay escuelas que no examinan, sino hacen pruebas poco a poco, porque cuando llegaba el examen todos los muchachos se ponían tan alterados y tan asustados y tan tensos que a veces no podían procesar lo que conocían. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? De vez en cuando, cada X meses le daban pruebas para que así fuera mejor y así se acordaban, ¿no? Pero bueno, yo quiero que vamos a leer ese salmo, este salmo que se encuentra el Salmo 26. Vamos a ver aquí un momentito. Y siempre me baso en lo que decía pues David, lo que de cada uno de ellos, porque ellos son ejemplos nuestros, lo que fueron delante de nosotros, ¿verdad? Dice aquí, vamos a leer aquí. ¿Okay? En el verso 1 al 3. El 26. Okay. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. David estaba lleno del Espíritu Santo cuando él escribió esto. Ya él había sido ungido, ya él tenía la ayuda que Dios nos está dando ahora, porque nosotros no podemos decir, bueno, pero David, ¿por qué fue ungido? David, porque tenía un corazón como el corazón de Dios, pero el plan de Dios es que nosotros también. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la promesa la dio cuando aquellos que estaban en aquel aposento alto, esos 120, esperaban una promesa. Por 10 días estuvieron encerrados en un lugar esperando la promesa que Dios iba a mandarle. Ellos no sabían cómo iba a ser la promesa. ¿Cómo será? Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa, lo que el Padre les va a dar. No sabían lo que era, pero era para capacitarlos, para poder entender los pensamientos de Dios, para poder tener un poder que no lo tenían antes, para poder saber los pensamientos de Él, porque el Señor lo dijo. El Espíritu que ha sido puesto en ustedes les enseñará de lo que yo tengo, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él tomará de lo mío y os hará saber. Eso es tremendo, una responsabilidad tremenda que el Espíritu de Dios está tomando de lo del mismo Dios para darnos a nosotros. Y ese era el plan. Y por eso vemos que ellos desarrollaron una potencia espiritual, un conocimiento tremendo. En las profecías era un poder, como vemos nosotros, y desarrollamos ahí cuando leemos el libro de los Hechos. Vemos que los apóstoles no se parecen en nada a los apóstoles que caminaron con Jesús. Hubo un cambio, hubo una transformación, hubo algo que pasó allí en aquel lugar, donde dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, hablaron en no sé cuántos idiomas de todos los que estaban en ese día en la fiesta en Jerusalén. Y estaban allí todos sorprendidos porque ¿cómo esta gente habla en lenguas de los medos, de los partas, ¿cómo es posible? Esa gente no ha salido de aquí. Y ellos hablaban algo que no entendían, pero estaban hablando de tal forma que era un testimonio para los que estaban afuera. Pero era Dios preparando todas las cosas para lo que ellos iban a hacer. Ellos iban a ser testigos oculares de todo el proceso de Jesús en la tierra, desde que Jesús fue bautizado hasta que Jesús fue resucitado. Ellos por eso eran llamados apóstoles, porque eso era el requerimiento de un apóstol, era eso, que fueron testigos de Jesús en todo ese proceso de esos 3 años y medio, donde hizo milagros, donde caminó por el mar, donde hizo tantas cosas. Ellos podían ser testigos, porque no es un testigo uno que te cuenta, sino un testigo es el que mira, el que ve lo que ha pasado. Esos son los testigos verdaderos. Hay testigos falsos, pero eso no cuenta. Dios es muy serio en esto. Y por esta razón, David, que estaba lleno de ese Espíritu de Dios, él podía delante de Dios decir, júzgame, Señor, examíname,
Examíname, yo ando en tu integridad, pero examíname. Porque a veces podemos nosotros desviar un poco el pensamiento y lo vamos a ver aquí, como el pueblo de Dios llegó un día a tener dos pensamientos. Porque es el pensamiento de abajo y el pensamiento de arriba. Sabes que tú eres hijo de Dios, pero andas aquí en la tierra. Entonces, te arrastra los pensamientos que hay aquí, lo que la gente actúa, lo que la gente piensa, lo que te dicen. Llega un momento que te empapas en eso y vives eso. Y entonces te vas dejando atrás eso. Lo que el Señor te habla, lo que el Señor te dice, las promesas, los milagros, tantas cosas que el Señor nos ha dicho para que nosotros podamos vivir quietas y reposadamente. Que no tengamos que vivir como todo el mundo está. ¿Y qué va a pasar? ¿Y ahora qué esto? ¿Y qué va a pasar? Así está el mundo. El mundo está viviendo un miedo tremendo. Mas sin embargo el Señor dice, está quieto y conocer que yo soy Dios. Está quieto. Tú no vas a correr la misma carrera que corre todo el mundo. Y por esa razón vemos que David también decía, y me gusta mucho en el Salmo 139, que lo hemos leído muchas veces, porque ese salmo está tremendo, que es donde dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? En el Salmo 139, quiero que leamos ahí, en ese verso, que es el verso 17. Le dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. David conocía los pensamientos de Dios entonces. ¿Cómo yo puedo saber que son preciosos sus pensamientos? David sabía cómo Dios pensaba. Por eso veía que él, aunque estaba rodeado de enemigos, él no tenía miedo. Él sabía que Dios tenía un proyecto con él y Dios lo iba a cumplir. Y es lo que tenemos nosotros que tener siempre pendiente. Bueno, el Señor me ha llamado, no solamente para que yo sepa algo que yo no voy a vivir. Dios quiere que tú vivas lo que Él te está enseñando. Nos está desarrollando una fe, pero la fe no se desarrolla fuera de la prueba. Desgraciadamente así es. Dice que la prueba produce fe, o sea que la fe se desarrolla en medio de la aflicción. Como siempre yo les digo, ¿cómo tú aprendes a nadar? En el agua, tragando un poco de agua, ¿verdad? Ahí tratando de, y así como la gente aprende a nadar. Pero tú no puedes aprender a nadar en una técnica que te dice, pon la mano aquí y pon la mano aquí. Porque cuando te tiran al agua, te ahogas, porque no sabes cómo vas a hacerlo. Entonces, donde tú desarrollas esa verdad, ese potencial de Dios, es en medio de la prueba. Y en medio de la prueba uno le echa mano a la fe. Y ahí es donde se desarrolla. Ahí lo vemos en todos. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Conocer todos los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo nos capacita, hermano. El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no me capacita, ¿por qué no estoy indagando en eso? Porque déjame decirte, si tú no tienes curiosidad, y no curiosidad, interés, entonces el Señor dice, bueno, espérate, vamos a esperar que lo tenga. Cuando un alumno no tiene interés de aprender, aunque le metas el libro por la cabeza, nada. No, de veras. Ahora, cuando es alguien que verdaderamente está absorbiendo, que quiere conocer, hermano, esos aprenden rapidísimo. Hemos visto niños que están ahora en universidades que le llaman genios. Y tú dices, ¿cómo estos niños pueden procesar una asignatura tan grande, tan fuerte, que tienen que ser adultos, ¿no? Y ellos lo procesan. Tienen una habilidad, ok, pero ven acá, ¿y la habilidad que nos da el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, cuando te da esa luz, comienzas a ver todo diferente. Es como si miraras por otro cristal, ¿ve? Pero te lo da el Espíritu Santo. Por esa razón vemos que estos discípulos, siendo hombres sin letras y del vulgo, ¿cómo hablaban como Jesús? Y se sorprendieron. ¿No son estos estos pescadores? ¿Y por qué hablan como Jesús? Porque les dijo ahí en el patio de la cárcel, que le dijeron, tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Tú eres de ellos, tú hablas como ellos. Estaban tan familiarizados con la enseñanza de Jesús y con la forma de hablar de Jesús y los criterios de él, que ellos hablaban ya como Jesús. Mas sin embargo, era gente sin letra y de vulgo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les estaba enseñando cómo tenía que desarrollar todo eso. Les dice, cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero,
se multiplican más que la arena. Óyeme, la arena, usted ha estado en una playa, ¿no? Óyeme, no es fácil decir que se multiplican más que la arena los pensamientos de Dios. Ajá, sí. Y dice, despierto, dice, y aún estoy contigo. Hay muchas cosas muy bonitas, y sobre todo al final de este Salmo 139, donde él termina el Salmo diciendo lo mismo: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, en el verso 23. Y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos. Cuando vamos a ir al tiempo que Jesús caminó aquí, por esta tierra, en medio de lo que nosotros también tenemos que caminar, o escuchando esto, escuchando aquello, viendo aquí, cosas que a veces hasta nos desaniman, pero tenemos nosotros que vencer eso también. Jesús conocía los pensamientos de todos. Dice ahí que conocía los pensamientos de todos. Él sabía lo que pensaba. Y a veces, bueno, muchas veces intervenía en el pensamiento de ellos. Y les contestaba, y ellos se quedaban sorprendidos de cómo sabe lo que estábamos pensando. Recuerda aquella vez cuando aquel hombre que fue bajado del techo allí porque no había forma de llegar a Jesús, y los amigos abrieron allá un hueco en el techo, que no sé, a nadie le gusta que le abran un hueco en el techo, ¿verdad? Pero bueno, ahí le abrieron y bajaron al hombre a aquella camilla que estaba inválido, y Jesús se acercó a él y le dijo: tus pecados te son perdonados. Imagínate, eso no se podía hacer, porque el único que perdonaba pecado era Dios. Entonces ahí estaban los escribas, los que conocían las escrituras, los escribas. Los fariseos. Bueno, sí, y los fariseos también, que los fariseos eran los que practicaban todo esto, pero los escribas eran los que tenían que, ahí la palabra dice, aquí hay una coma, no se puede quitar. Ellos tenían ese cuidado. Dentro de ellos dijeron: ese hombre es blasfemo. Pero dentro de ellos no hablaron, y Jesús supo inmediatamente lo que pensaban. Y entonces se acercó y le dijo: ¿qué cosa es más fácil? ¿Perdonar pecado o levantar a este hombre de esa invalidez? Y aquellos se quedaron porque eso no se podía hacer. Era un sábado. Bueno, los sábados era cuando Jesús más milagro hacía. Porque él era el Señor del sábado. Él era el Señor del sábado, o sea, del reposo. Y entonces le dijo: para que vea la potestad de Dios, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y lo levantó. Y aquella gente, los pensamientos se le torcieron, se les hizo un enredo. No podían decir nada. Pero ellos creen que Jesús era un blasfemo, que Jesús estaba blasfemando. Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? A veces nuestros pensamientos son tan fuertes, Dios los percibe, Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestra, a veces, negatividad. Porque decimos: no, eso no va a poder ser. Lo pensamos, ni siquiera lo decimos, pero Él conoce aún lo que pensamos. Y nos trata con ese amor tan grande de decir: tú, yo sé que estás pensando esto, pero medita en lo que yo te estoy presentando. Créeme en mí y prosperarás. Créeme en mí y prosperarás. Y por esta razón, cuando él llega al final de todo este salmo, que es un salmo precioso, en el cual él habla hasta de cómo él fue formado en el vientre de su madre con un propósito, ¿verdad? Por eso vemos ahora que está todo este movimiento del aborto y todo, porque siempre hay un ciclo. Eso pasó cuando el tiempo de Moisés, que mandaron a matar a todos los niños, porque de ahí iba a salir una nación. De ahí iba a salir una nación. Y después, ¿qué pasó? Cuando Jesús también pasó lo mismo. Todos los niños de Belén y a los alrededores de Belén, de 2 años hacia abajo, los mandaron a matar. Y sí los mataron, ahí están las tumbas. Ahí están, sí los mataron y lloraron mucho, porque todos los niños de 2 años hacia abajo los mataron. Y ahora viene otra vez este ciclo, porque está saliendo un pueblo. Y eso es lo que el enemigo trata de frenar, porque sabe que se está desarrollando un pueblo. Y por esta razón vemos que aquí cuando él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Guíame por el camino eterno. David tenía siempre, lo ponía como cosa primordial en su vida.
No, Señor, guíame por el camino que tú me tienes trazado. Porque Dios le había llamado a ser rey. No había en la persona de él, no había un potencial de ser rey. Pero el Espíritu Santo lo fue capacitando. Porque fue ungido. Fue ungido 3 veces. Pero solamente la unción que tuvo de pequeño, de muchacho, de joven, que cuidaba las ovejas de su padre, lo capacitó para tener un corazón correcto, porque atendió el Espíritu de Dios que estaba sobre él. Recuerden que fue derramado el aceite cuando Samuel fue y lo ungió con un aceite y le dijo: será rey en Israel. Y no fue rey enseguida, fue rey a los 30 años. Porque Dios también te entrena. El Señor lo entrena a uno. Y en ese entrenamiento es donde somos probados, en el caminar diario. Y David no pensó que con 17 años no tenía edad de guerra, que era 20 años. Él no tenía edad de guerra como sus hermanos. Mas, sin embargo, él sabía que Dios lo estaba preparando para algo muy importante. ¿Y sabe qué? Lo tomó en serio. Y es lo que a veces nos pasa. Que pensamos: no estoy capacitado para eso. Pero si verdaderamente tú te enfocas, así como se enfocó David, dijo: bueno, no tengo edad para ser un rey, no estoy en capacidad de ser un rey, soy pastor de ovejas, es todo lo que sé hacer, no he hecho más nada que eso. Sí, no tengo miedo a los animales que venían a atacar a las ovejas, se peleaba con todo, oso, con leones, con todo, él no le tenía miedo a nada. Y eso era muy bueno, porque cuando conocemos al Señor, ya sabemos que todo temor pasa. No tenemos temor, vencemos, vencemos, porque Dios le iba a mostrar todo lo que él iba a pasar y necesitaba entrenarlo. Él no tuvo un campo de entrenamiento como vemos aquí en las afueras de San Antonio, un campo de, ¿cómo se llama? El Cambuli, que es un campo de entrenamiento. No, eso no lo había, pero sí el entrenamiento de Dios es un entrenamiento fuerte. Porque él tuvo que vencer muchos enemigos, hasta los de la casa los tuvo que vencer. ¿Ve? En todo lo que él verdaderamente, él amaba, él disfrutaba conocer esos pensamientos de Dios. Él quería, para todas las cosas, el poder servirle al Señor como Dios estaba requiriendo. Quería realmente serle pues útil, como dice que todos somos llamados a ser útil para el Señor. Y por esa razón, cuando vemos aquí, Isaías trae una profecía muy bonita para este tiempo que nos toca a todos nosotros. Toda esta gente labraron, pusieron piedras a este templo que somos cada uno de nosotros, y lo hicieron bien. Dios lo encontró muy bien y muy bueno en gran manera en el tiempo que ellos vivieron. Vemos aquí todos los ejemplos y decimos: caramba, qué tremendo ejemplo dio Daniel, qué tremendo fue Abraham, cómo fue tan obediente a Dios. Sí, mira, ¿no? Y también Noé, cómo ellos conocían los pensamientos de Dios. Si Noé no llega a conocer los pensamientos de Dios, mira, hermano, no hace esa arca, que eso era un barco de 3 pisos. En ese tiempo no había eso. No hubiera hecho un barco en un lugar donde no había agua. Eso es una locura. Porque las cosas de Dios son locura. La verdad, las cosas de Dios son locura. No hubiera hecho eso, pero Dios le dijo y conoció y respetó los pensamientos de Dios y la orden de Dios. Aunque parecía algo descabellado. Pero no fue así. Fue la salvación de él y su familia. Porque lo que nosotros verdaderamente hagamos, también nuestra familia es bendecida. Porque ellos son una prolongación de nosotros. Por esa razón, cuando vemos que nuestra familia no está en los mismos pasos, no pierdas la fe. Confía en el Señor y recuerda la promesa. Señor, tu promesa, ahí lo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y yo sé que mi casa es salva. Y yo sé, y yo pongo esta promesa sobre cada uno. Y esa es la bendición que nos alcanza, el creerle a Dios y que Él lo cuente como justicia. Porque Dios es un Dios de justicia. Dios no es Dios que te promete y no cumple. Él promete y Él cumple. Pero tenemos que pasar por ciertos requisitos. Dios tiene sus requisitos. Dios no es un Dios, Dios es un Dios condicional. Él te pone condiciones. Dios nos pone muchas condiciones. Como dice ahí, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y Él nos enseña cómo tenemos que amarle. Y nosotros lo que hacemos es responder a su amor. Y por eso que vemos como David amaba a Dios, que vemos como todos esos profetas daban la vida por un mensaje que sabía que iban a ser perseguidos por ese mensaje. Pero ellos no podían callarse, porque ellos no podían detener el pensamiento de Dios, porque era para el bien del pueblo, aunque les costara la vida. Y es duro. Yo miro la vida de los profetas y todos pasaron, dice, todos los profetas morían violentamente, hermano. Todos morían violentamente. ¿Por qué? Porque querían apagar la palabra de Dios que salía de la boca de ellos. Y les costaba hasta la vida, como conocemos ahí, lo dice ahí mucho. Pero me gusta mucho aquí donde en Isaías 26, del 1 al 4, vamos a leer un momentito. En aquel día, siempre vean que cuando dice la Escritura, en aquel día está hablando de este tiempo. Está hablando del tiempo, la manifestación de todas las cosas. ¿Sí? Sabemos que estamos viviendo en esa manifestación. Este es el tiempo donde todos los profetas habían hablado. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, que guarda las verdades de Dios. No son mis verdades, son las verdades de Dios. No son verdades de lo que dice fulano, mengano, ciclano, porque ahora que hay tanta, ¿verdad? Tantas cosas, tanta comunicación, tenemos comunicación por todos lados. Antes no era así. Antes la comunicación la teníamos quizás por el radio, por la televisión, por algo. Ahora tenemos comunicación 24 horas y nos podemos saturar de tanta comunicación y se nos va a llenar el corazón de hasta de preocupación, de temores, de qué va a pasar. Dios no quiere eso. Tú puedes estar oyendo muchas cosas, pero que eso no afecte para nada el Dios tuyo, lo que te ha dicho o lo que ha sembrado en ti. Eso no puede ser. Dice, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Miramos todo esto y decimos, no, si la tierra está que podemos decir, a punto de explotar con tantas cosas, ¿verdad? Que están pasando, tantas armas, tantas cosas que se ha adelantado, se ha desarrollado, la técnica, todo se ha desarrollado, ¿verdad? Desgraciadamente la maldad se ha desarrollado a un nivel increíble y lo estamos viendo en todo lo que se está rodeándonos, pero que nada venga a afectarnos, hermanos, ¿ok? Porque Dios no va a cambiar, Dios no se muda, Él es inmutable, Él no se muda. Dios es inmutable, Él no se mueve. Él sigue siendo el mismo hoy, el mismo ayer, el mismo siempre. Él no cambia de moda, Él no cambia de moda, ¿no? Dice, confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está, el Señor está la fortaleza de los siglos. Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esto lo está diciendo en una profecía para este tiempo, donde que nos ha tocado vivir a nosotros, porque Dios nos reservó para este tiempo. Vamos a verlo, no estamos aquí de casualidad, ni estamos aquí, ay, mira qué, pues no sé, yo no sé, caí así como y ahora me entero de esto. No, todo el Señor lo ha programado para su tiempo. Dios es un Dios que se sienta y Él mira realmente lo que hace. Como Él dice, el hombre que es sabio se sienta para edificar y pone las cosas en orden. Así es nuestro Dios. Entonces cuando vemos eso, decimos, bueno, yo estoy en este tiempo aquí, donde hay tantos pensamientos, y yo no puedo claudicar en otros pensamientos que no sean los del Señor, que tiene para nosotros, para que todo me vaya bien. Y eso es importante, porque todo el mundo está viendo a ver cómo todo le va a ir bien, ¿no? ¿Cómo puedo andar en medio de esto? Bien, Pues solamente no claudiques en tus pensamientos, no estés pensando como piensa, qué piensa esto, qué piensa, no. Señor,
enséñame tus pensamientos. Ayúdame verdaderamente a andar en este tiempo lo que me ha tocado vivir, que yo me mantenga en ese entendimiento, así como David, así como tantos otros que vivieron esto. Pero es hermoso cuando dice, y después lo vamos a cantar ese canto, ¿verdad? Porque me gustaba mucho, lo cantaba mucho, me encanta ese canto y ha sido realmente muy, ¿cómo les puedo decir? Inspirador. Me ha ayudado mucho. Tú guardarás en completa paz. Dios no quiere un pueblo que esté viviendo una tensión o qué está pasando. Y sabemos que cuando hemos estado en esa tensión, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Nos desequilibramos. Nos desequilibramos y entonces andamos cantando el mismo tango que todo el mundo. Ay, cómo está la cosa, ay, cómo está la cosa. Y no es así. Yo hablaba con mi prima ayer me llamó el sábado, cuando viene me llamó de Cuba, terminando la clase, en un video llamada que pude ver. Ella está parada en la fe. ¿Y cómo está aquello? Dice, paz, paz. Dice, sí, porque sí que lo voy a decir. Se lo voy a decir lo que sé. Es para que nos pongamos a llorar. Y ella tiene un gozo. Dice, ay, no, si estamos en un avivamiento tremendo y estamos ahora predicando ahí con los viejitos ahí en un asilo, qué sé yo por dónde. Y ella, lo que te habla es eso. Y yo no sé si comió, ni le pregunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una escasez horrible ahora en Cuba. Peor. Pero en ningún momento me dijo que está, no, lo pasa por alto. El Señor no nos va a dejar de aquí sin nada. Siempre va a venir algo. Hoy nos dieron 5 huevos. Algo. Hace tiempo que no teníamos huevos. Porque había una escasez total. ¿Ves? Y yo, ay, 5 huevos, una semana se va a mi casa. No, es para el mes. Es para el mes. Yo, pero gloria a Dios. ¿Por qué? Porque uno se siente pues emocionado cuando oye eso y dice, caramba, qué fe. Él sabe que está pasando una situación y en medio de ello dice, pero gloria a Dios. Ajá. Paz, shalom, como decía la tsunamita, shalom. Y tenía el hijo muerto allá y le pregunta, ¿qué tienes? ¿Por qué vas a ir a dónde vas? Shalom. Y tenía el hijo muerto, iba a buscar al profeta, que fue que le dijo, vas a tener un hijo. Y fue a ver al profeta. Todo está bien, le dice. Todo está bien. Paz. El esposo, paz. Ni siquiera lo alteró. Ni siquiera lo afectó, hizo como esto. Pero tremendo, vean cómo funcionamos en el espíritu, viendo las historias de tanta gente aquí en la Biblia, que el Señor nos ha puesto muchas historias, que cada historia es ¿cómo puedo decir? Un ejemplo de fe, es un ejemplo de obediencia, un ejemplo de paz, de cómo pueden pasar las situaciones sin agarrar nosotros, mira lo que está pasando, y que estemos nosotros en una ansiosa inquietud. El Señor no quiere eso. Y si tú empiezas a dolerte por aquí y por allá, a veces estamos en una tensión que tenemos todos los nervios de punta. ¿Ah? No, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a repetir aunque sea el versículo ese, y nos va a estar ayudando, Por esto yo quiero que vean una cosa que está tremendo aquí, porque el pueblo de Dios una vez enfrentó una situación, y ese fue Elías. Yo sé que estamos hablando de Elías. Pablo me dijo, hay que quitar esto. Digo, no, voy a hablar hoy de Elías. Voy a hablar de esto. Porque el pueblo de Dios estaba claudicando en 2 pensamientos. Había mucha confusión en lo que es Israel. Estoy hablando de Israel, que era la parte de arriba. Recuerden que se dividió las tribus en 2, Judá e Israel. Y entonces había un rey muy malo que se llamaba Acab, y la esposa era horrible, porque la esposa era hija del rey Sidonio, de Sidón, que eso allí no era fácil, y creía en Baal y Acera. Y él se dejaba manejar por ella. Se dejó manejar por ella, y entonces él empezó a alistar profetas de Baal y de Acera para que comieran de su mesa. O sea, los mantenía. Sacerdotes, 850 sacerdotes, cuando realmente el pueblo de Dios nada más que necesitaba tener un sumo sacerdote. Y habían sacerdotes, y sumo sacerdote había uno solo, que hoy es, gracias a Dios, un sacerdote que no tiene fin, que es el Señor Jesús.
Porque Él dice, Él es como sumo sacerdote, intercede por nosotros día y noche. Pero ella pues le dijo, no, yo quiero hacer un templo a Acera y quiero hacer un templo al dios Baal, ¿sí? Y él le dijo, bueno, mi amor, lo que tú quieras. Porque así, ¿y qué pasó? El pueblo se empezó a pensar y a claudicar en dos pensamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos nosotros también a adorar a Baal y a Acera, porque eso es lo que aquí está. Esa es la moda. Sí, porque mucha gente quiere hacer la moda, ¿no? Pero se van de la línea, porque eso es lo que se usa ahora, eso es lo que se usa ahora. Hermano, no nos dejemos engañar. Lo que se usa ahora no es lo correcto. Es lo que Dios tiene establecido. Entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron pues a actuar pues adorando. Pues ellos, ¿qué cosa hacían? Baal pedía niños, pues a matar niños, a darlos sacrificio. Y eran morbosos, eran sacrificios morbosos, eran feos los sacrificios. Pues bueno, pues entonces ellos, pues ese es el Dios que tenemos ahora. Pero ¿no te das cuenta que eres pueblo de Israel? No, claudicaban en dos pensamientos, se confundieron. ¿Por qué? Porque no estaban bien establecidos, la verdad, no estaban bien establecidos. Por eso el Señor quiere que hoy nos establezcamos en la verdad. Porque si no vamos a estar, mira, rodando para un lado y para el otro, haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Cuando el Señor nos ha llamado a ser luz y sal de la tierra. Y no, luz no es para que nosotros solos, es para que alumbremos a los demás. No es para nosotros solos, es para que seamos luz de aquellos que andan en tinieblas y no ven. Sus caminos están erróneos. Entonces, ¿y qué pasó? Yo quiero que lo veamos, hermano. Vamos a abrir Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Quiero que vean la conducta y cómo salieron de todo eso ellos. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Ok? El pueblo de Dios, cuando ya Jezabel mandó hacer un templo a la diosa Acera y al dios Baal, y el pueblo comenzó a desordenarse, y a desordenarse, y a desordenarse, Dios se enojó mucho, porque tenía un proyecto con el pueblo. Era su pueblo, el pueblo que había salido de los lomos de Abraham. O sea, Dios le había dado la palabra a Abraham: tus hijos que van a salir de tus lomos, van a poblar la tierra y van a enseñar y van a ser de bendición a las naciones. Y de buenas a primeras, el pueblo estaba todo desordenado. Pues el Señor dijo: no va a haber agua, no va a haber lluvia. 3 años y medio. Le dijo a Elías: ve y dile al rey Acab que no va a haber lluvia hasta por tu palabra. Y él fue. Y él no era ni profeta. Él no era ni profeta, él simplemente era uno del pueblo. Pero era uno que no tenía miedo. Era uno que no tenía miedo. Entonces fue allí donde estaba el rey. Dice: así dice el Señor, no habrá lluvia hasta solamente cuando yo lo dé por mi palabra. Así dice el Señor. Y Dios le dijo: mándate a correr, porque el Señor sabe cuando estamos en peligro. Ve y corre. Y corre. Dice: ya yo tengo preparado ya tu asilo político. Sí, yo lo tengo preparado de antemano. Así que corre. Y va a ir a un arroyo. Él pensó: bueno, pues ¿a dónde me mandará el Señor? No, el Señor no te está mandando un hotel, lo mandó a un arroyo. Y allí no le faltó la comida, los cuervos le traían carne, pan por la mañana, carne y pan por la noche. Lo alimentó muy bien y tomó agua del arroyo hasta que se secó. Y sabemos en la historia cómo fue. Después le dijo: ahora te tengo otro lugar, la casa de una viuda. Peor, porque la viuda era lo peor que había, porque era lo más pobre que había. Y más sin agua, no había harina, no había nada. Los animales se estaban muriendo. La sequía era muy grande. Allí es una zona desértica por completo. Entonces imagínate, si no llueve, desértico. Si aquí cuando empieza el calor y no llueve una semana entera, ¿cómo se pone la tierra? Se raja, ¿verdad? Se abre la tierra. Ahora imagínense, 3 años y medio. Cuando ya pasan los 3 años y medio, entonces fue que Dios le dijo: ve y dile acá que sí que va a llover, pero que me traiga aquí los sacerdotes esos que tiene y todo el pueblo de Israel. Yo voy a mostrar mi mano aquí, mi poder. Y él enfrentó eso. Dice: porque el pueblo está claudicando en 2 pensamientos. El pueblo está confundido, está en 2 pensamientos.
Unos estaban aquí, otros allá. Y vamos a leer ahí, vamos a ver. Está en el capítulo 18, Primera de Reyes. Y en el verso 20, para no ir tan detrás, ya ustedes saben lo que pasó. Entonces, Acab convocó entonces a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Pero si Baal, iré en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no sabía a quién iban a decidir, si por Baal o si por Dios. Oye, Baal hacía milagros. Yo nunca oí que Baal hacía milagros, ¿verdad? Pero el rey y la reina manejaban a la gente a través de estos sacerdotes. Comían de su mesa, los mantenía 850 manganzones comiendo de la mesa de Jezabel. O sea que los sostenían sus sacerdotes y ella, pues, la reina, imagínense, y cómo la gente tan ciega, sabiendo que era pueblo de Dios, habían perdido completamente la perspectiva que Dios tenía para su pueblo, completamente, estaban ciegos. Había que sacarlo de esa ceguera. Y por esta razón, Elías dijo: sí, está bien, vamos ahora a ver cómo eso se tiene que acabar aquí. Así que vamos ahora a presentarlo. Ustedes consíganme 2 bueyes, uno para ustedes y uno para mí. 2 bueyes. Oye, los bueyes son grandes. Lo van a cortar en pedazos, van a poner la leña, van a poner el buey, y entonces Dios mandará el fuego. El verdadero Dios mandará el fuego. Ustedes clamen a su Dios y yo clamaré al mío. Y el Dios que responda, ese es el Dios de Israel. Bueno, y yo lo vieron, bueno, pues me parece que no está tan difícil. Vamos ahora a convencer a este pueblo que verdaderamente Baal es Dios. Siempre Baal ha sido, podemos decir, el caballito de batalla del pueblo de Israel. Podemos decir, el Baal era de oro, era un becerro de oro. Hablando de la riqueza, hablando de lo que la gente le gusta, ser rico, por supuesto. Y no, si tú crees en Baal, vas a ser rico. El Dios Baal. Entonces, claro, la gente se iba por ahí, los pensamientos se iban por ahí. Era fácil. Pero cuando le dice, entonces dice, y así sabrás quién es Dios. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Sabemos que Jezabel mandó a matar a todos los profetas. Jezabel mandó a matar a todos los profetas y entonces los reemplazó con profetas de Baal y de Acera. Y muchos fueron escondidos. Recuerden que fueron escondidos 50 profetas en una cueva y los alimentaba Abdías con pan y agua para que no los mataran. Y Abdías era una de las manos derechas del rey Acab, pero escondidamente guardó esos profetas y les llevaba pan y agua para mantenerlos, para que no los mataran. Porque era muy importante la voz del profeta en el pueblo de Israel, porque ellos eran los videntes de Dios. Ellos sabían los pensamientos de Dios y sabían lo que Dios quería. Y entonces los demás no. Nosotros hoy no tenemos nosotros que tener un profeta aquí que nos diga: tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Tú tienes el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, si no atendemos la voz de Dios, atendemos la voz de nuestro pensamiento, bueno, ya eso es otra cosa. Pero estamos capacitados. Pero ellos tenían que buscar al profeta, porque el profeta era el que les iba diciendo lo que tenían que hacer. Y consultaban. ¿Recuerdan cuando hablé de Débora? Que siempre estaba debajo de una palmera, y allá iban a consultar con la profeta y jueza, era Débora. Y ella les decía lo que tenían que hacer, porque ella recibía el mensaje de Dios. Los demás solamente se dejaban llevar por la voz del profeta. Por eso aquí se confundieron, porque eran profetas de Baal y otros profetas por acá. Ellos andaban pues bien desviados. Dios tenía que ponerlo en su lugar. ¿Y cómo lo hizo? A través del fuego. A través del fuego. Dios se manifiesta en fuego. Dios es fuego. Dios es fuego. Él es el hombre de fuego. Como vemos, nosotros lo hemos leído ahí. Él es el hombre de fuego.
dice: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenlo pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien, bien, bien has dicho, estamos de acuerdo. Vamos a creer al Dios que manda el fuego. Y ahí se quedaron todos mirando a ver qué iba a pasar ahí. Y entonces, bueno, pues ahí prepararon el buey, lo partieron en pedazos. Ahí eso fue horas. ¿Y qué pasó? Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y prepárenlo vosotros primero, pues que sois más. E invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho hasta el mediodía. Desde por la mañana hasta el mediodía. Dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Cuando tú sabes que quién es tu Dios y tú sabes que tú estás creyendo en que el Creador tiene todo un orden perfecto, tú te burlas del otro. Mucha gente tiene miedo, mucha gente dice: no te metas con esos dioses que tienen, no, porque son, sobre todo cuando ves a santeros que no quiere que tú te metas con su dios Yemayá, Shango, bueno, los nombres africanos. No quiere, porque dice: oye, no te metas con eso, porque eso, no, hermano, no tiene parte ni suerte con nosotros. Amén. Amén. Para nada. Recuerdo cuando aquí muchos que se empezaron a venir y se convirtieron, les dijimos: traigan los dioses que tienen guardados. Y trajeron y los quemamos allá afuera. Y no tengan miedo. Algunos tenían miedo. ¿Y qué me va a pasar cuando yo queme esto? Nada, al contrario, Dios se va a alegrar de que tú renuncias a toda esa mugre. Tú no sabes que, no, porque me lo dieron de resguardo. Resguardo, lo usan como algo que te protege. Sí, como vemos nosotros, la artista esta Celia Cruz viajaba por las 7 potencias africanas. A donde quiera que ella viajaba, llevaba sus 7 potencias. Eran 7 dioses, a donde quiera que iba. O sea que la seguridad de ellos estaba en eso, pero no en Dios. Dios no necesita figura, no necesita forma. Él es, simplemente Él es. Entonces, pues Elías podía burlarse de eso y decía: mira, a ver, despiértalo, se durmió. Él les dijo eso. Elías era un hombre sujeto de pasiones. El hombre era fuerte. Elías no era uno así: ay, bueno, vamos a ver si Dios responde. No, Elías tenía un carácter, dice en Santiago, que era un hombre sujeto a pasiones, apasionado. Y empezó a reírse con esa misma pasión, se comenzó a burlar de ellos. Entonces dice: Elías se burlaba de ellos diciendo: griten más alto, porque Dios es, no, quizás está meditando, o quizás tiene algún trabajo, va de camino, o quizás se durmió. Hasta eso le dijo: griten más alto, despiértenlo, porque no le tenía miedo. Y todos estaban temblando y diciendo: mira, este se está metiendo con Baal, se está metiendo con Acera. Pero qué bueno, ¿verdad? Y ellos clamaban a grandes voces y ya, dice, llegaron al punto que comenzaron a cuchillarse, a derramar sangre. Porque ellos saben que todos esos dioses pedían sangre. Empezaron a cuchillarse. Dice, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos, creyendo que este Dios quería sangre. Vamos entonces ahora a golpearnos, a meternos cuchillos, para que Dios no se basa en eso. Dios no le interesa eso. Una vez en Semana Santa, cuando estuve en Monterrey. Y entré ahí a comprar, me recuerdo, azúcar morena, porque aquí no había, y estaban hablando todos allí, porque había una procesión, que había uno que se había crucificado, o por lo menos en Filipinas, no sé dónde. Y estaban diciendo: ay, mira,
Un hombre se crucificó allá en Filipinas imitando a Jesús. Ay, hermano, a mí me dio un celo. Digo, bueno, me crucificarán aquí, pero yo no me voy a quedar callada. Y entonces yo dije, mire, esa persona dice, no, esa va para el cielo, porque mira lo que hizo, igual que a Jesús. Y yo le dije, mira, nada de eso te cambia. Entonces ahí le di el plan de salvación que siempre uno le da, ¿no? No es así. Te puede picar a pedacitos si tú no dices al Señor, ven Señor, yo quiero que tú tengas parte conmigo, yo quiero, eso al Señor no le interesa, eso no le importa, eso es pura idolatría. Yo se lo dije allí y se quedaron así todos pasmados, tú sabes, cuando yo le dije aquello, quizás mi acento, no sé, pensaría de dónde salió esta, pero bueno, pero yo les dije, no podía callarme, porque lo veían como una hazaña. Y digo, ¿cómo es posible que pueda? Digo, Jesús ya lo hizo, no lo necesitamos hacer nosotros. Ya Jesús lo hizo por nosotros, ¿no? Y ahí me di cuenta que verdaderamente cómo podemos claudicar en dos pensamientos. Pensando que eso es excelente, no es excelente. Aunque te cortes a pedacitos diciendo, esto es para Dios, de nada vale. De nada vale. Eso, nada de eso para Dios es agradable. Y dice, y pasó el mediodía, siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí, acercaos a mí, le dijo. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Mucha gente tiene su altar arruinado. ¿No crees que a Dios se le debe de adorar? Dios requiere tu atención, así como Él nos atendió cuando lo necesitamos. Las veces que nosotros necesitamos al Señor, ahí está, hermano. Siempre ahí Él está. Él no duerme, como dice el canto, Él no duerme. Así lo dice, Dios no duerme. Él está al tanto de nosotros. Está sabiendo lo que estamos pensando, lo que hablamos, lo que sentimos, lo que nos duele, lo que sufrimos. Todo lo sabe, los pensamientos, lo que entra en nosotros. Todo Él lo sabe. Amén. Algo que a mí siempre me sorprende es que como Jesús siempre conoció los pensamientos de todo y la forma de ser de todo, y como Él era tan imparcial, Él trataba a Judas como uno más de sus discípulos. No hizo nunca distinción diciendo, tú te tengo lejos porque tú eres ladrón. No, Él no hizo distinción, Él no lo discriminó. Al contrario, trató de ayudarlo. Le ayudó en el área donde él necesitaba. Era un hombre muy avaricioso. Tenía una pasión por las cosas que verdaderamente no le ayudaban, ¿verdad? Mas así el Señor trató, porque conocía su condición. Él sabe que somos hechos de polvo. Dios todo lo sabe. Y sabe que nos dejamos arrastrar a veces por situaciones. Dios conoce todo eso de nosotros. Entonces nos está ayudando. ¿Y qué pasó? Con este profeta Elías los puso a raya a todos. Los puso a raya. Entonces viendo que estaba arruinado el altar de Dios, estaba descuidado, mas nunca habían adorado a Dios. Más nunca. No hacían las fiestas que tenían que hacer, no cumplían con los requisitos de Dios, no tenían orden, habían perdido el orden, no les interesaba, simplemente. ¿Y qué pasó? Entonces tomó 12 piedras, fue lo primero que hizo. El principio de Dios siempre, el 12 es el número de gobierno. 12 son los hijos de Abraham, y después él estableció 12 discípulos, un principio, el 12 es el número de gobierno. Entonces lo que puso primero fue las 12 piedras. Él estableció verdaderamente un altar con el principio de Dios. Dios gobierna este altar, ¿no? Entonces, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, tomó 12 piedras, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Ellos mirando aquello, ¿qué es eso? Qué raro. Ya ni se acordaban cómo era tener un altar a Dios. Ahora nosotros somos los que estamos en el altar, ¿verdad? Nosotros nos damos el sacrificio vivo. El Señor dice, ofrezcan a Dios sacrificio vivo. Ustedes son mi sacrificio. Y lo bueno es que no es un sacrificio para matarnos, sino para darnos vida. Es muy diferente. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos,
lo puso sobre la leña. Entonces dijo, ahora llenad 4 cántaras de agua. Y lo echó sobre el buey, sobre la madera y sobre las piedras. Después dijo, traigan 4 más. Había escasez de agua, había una escasez horrible de agua, se estaban muriendo los animales. Tráigame 4 más. Volvió a llenarlo, volvió a mojar todo y comenzó la zanja a llenarse de agua. Tráigame otros 4. Tenían que ser 12 porque es el principio de gobierno de Dios. Y le trajeron otras 4 cántaras de agua. Volvió a llenar todo, como dice aquí. Y dijo, llenad 4 cántaras de agua, derramarla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Total, 12. ¿Cómo dice el Señor? Hoy y mañana hago milagros y señales, pero el tercer día, siempre habla del tercero, fue el tercer grupo. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. O sea que nunca, cuando hay agua, cuesta trabajo que el fuego prenda. ¿Verdad? No se puede. Imagínense la madera, mientras más mojada, más difícil que agarre el fuego. Pero Dios hace cosas sobrenaturales para que la gente crea y para que ya no divaguen en 2 pensamientos. Pensamiento mío de abajo. Dice que hay 2 pensamientos. Pensamiento de abajo, pensamiento de arriba. ¿Y cómo podemos andar? Con pensamiento de abajo. Claudicas. Porque no vas a llevar los 2 a la vez. No puedes. No puedes. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Escúchame, Dios. Entonces, eso fue toda la oración que hizo. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, consumió la leña, llegó a las piedras y el polvo, y aún se tomó el agua que estaba en la zanja. Fue algo tan, podemos decir, espectacular, que nunca había pasado eso. Pero Dios es fuego, Él es fuego consumidor. Él lo dice, Dios es fuego consumidor. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible cosa. Entonces está escrito aquí. Así que no lo estoy inventando. Entonces todo el pueblo, cuando vio aquello, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Pero ahí no quedó todo. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal. Estaban los de Baal y de Acera, porque aquí un poquito más adelante. Préndanlos, para que no escape ninguno de ellos. Y los prendieron, los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Le cortó la cabeza a todos. Tú dirás, sí, no, tú ves eso en películas y te horrorizas. Pero Dios tenía que poner al pueblo en orden. Dios tenía que poner en orden. Lo que la promesa de Abraham se tiene que cumplir. Dios le dijo a Abraham, todas las naciones serán enriquecidas por causa de tu fe. Y yo seré propicio a todos tus hijos. Y yo llevaré ese pueblo y ese pueblo llenará la faz de la tierra. ¿Ustedes creen que Dios iba ahora a cruzarse de brazos y decir, bueno, pues se me adelantó, vale, Acera, ¿qué hago? No, hermano. Pero Dios tenía que sujetarse, o sea, esperar que a través de un profeta, a través de un hombre que verdaderamente podía ser siervo y ser obediente a Dios, para un reto tan grande. Eso es un reto enorme. Cuando Dios le dijo que echen 4 cántaras de agua, otros más, 4 más. Oye, la fe, se necesita tener fe de que eso iba a funcionar, ¿no? Porque si no, a él lo aniquilan, lo matan a él, porque él lo andaban buscando por la palabra que había dado que no iba a llover en 3 años y medio. Y lo andaban buscando por todos lados. Pero como él estaba escondido en casa de una viuda, estaba escondido en el arroyo de Kerit, Dios lo escondió donde Dios mejor encontró, ¿no? No lo encontraron, mas sin embargo a todos los profetas aquellos mataron y solamente quedaron aquellos 50 que los metieron en una cueva. Pero bueno, después de eso es que entonces ora por la lluvia. Y entonces, pero ya el Señor, podemos decir, limpió esa nación.
que vemos eran de Samaria. Toda esa área estaba contaminada. ¿Por qué? Porque ellos se dejaron arrastrar por su propio pensamiento. Los pensamientos nos engañan, hermano, a veces. Nos engañan a veces y pensamos que estamos pensando correctamente. Por eso David le decía, Señor, mira mis pensamientos si verdaderamente estoy haciendo lo correcto. A veces nosotros no oramos así. Por lo regular nos gusta orar, sí, estamos siempre pidiéndole al Señor. Y sí, dice ahí que le pidamos. Pero alguna vez le decimos, Señor, examíname. O a menos que tengamos temor de que nos diga un cero o que no nos apruebe. Pero lo bueno es que cuando nos examina, mejoramos. ¿Verdad? Cuando nos examina, entonces que mejoramos porque vemos que nuestra condición no está correcta, que necesitamos aprender más. ¿No nos pasa eso en la escuela? Cuando te examinan, entonces que llega el momento del examen y tú pues ni siquiera te ha dado ni interés de mejorar. Y entonces ¿qué pasa? Pues no pasas. Entonces ¿qué haces? Te esmeras después para la próxima vez. Entonces Dios lo permitió así. Dios es el que ha puesto en nosotros un pensamiento nuevo y nos está enseñando en este día lo que nosotros tenemos que ver o lo que tenemos nosotros que enfrentar en este día. Por esa razón, cuando vemos todo esto, y eso está aquí en Juan 16, versos 14 y 15, donde el Señor nos da a nosotros pues la seguridad de que Él va a tomar control siempre y cuando nuestro corazón está alineado con el corazón de Él. Nuestro corazón debe estar alineado con el corazón de Él. Estar de acuerdo. Es necesario estar de acuerdo con Él. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Verdaderamente, ¿qué debo hacer? Ayúdame, enséñame. Cuando tú vas en esa actitud sincera al Señor, ¿sabes qué va a pasar? Que te va a enseñar. Te va a enseñar porque Dios es bueno, es un papá. Si nuestros padres de la tierra fueron buenos y los recordamos y lo que ya no lo tenemos aquí en la tierra, ¿cuánto añoraría yo tener a mi padre? No lo tengo, pero tengo un Padre eterno que toma su lugar y ha tomado su lugar. Dice aquí en Juan 16, 14, 15, cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Él nos guiará a toda la verdad, porque hablará todo lo que oyere. Él no hablará por su propia cuenta, y os hará saber las cosas que habrán de venir, porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo toma de Dios y nos lo hará saber. Pero yo tengo que estar bien enfocado en eso. Señor, ¿qué tú quieres? Dios honra la obediencia, hermano. Dios honra la obediencia. Si hay algo que verdaderamente hoy estamos aquí, y gracias a Dios que nos vino el mensaje de salvación a través de su pueblo, a través vamos a poner, del padre Abraham, que creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia, y hoy estamos nosotros aquí. Entonces, los que vienen detrás de nosotros, ¿qué? Igual, hemos sido nosotros bendecidos por Él. Por esto, el Señor sabe que este espíritu que ha sido puesto en nosotros está tomando de Él y no nos está pasando a nosotros. Pero si yo no estoy atendiendo o yo no estoy en este, ¿cómo se le puede decir? En ese espíritu, no lo voy a entender. Y por eso entonces hay tanta confusión. Por eso vemos tanta confusión y vemos personas que tienen a Dios, pero no saben cómo llegarse a Él, y saben que Dios existe, pero no saben cómo llegarse a Él. O sea, lo ven como algo inalcanzable. Y dice que Él está en nosotros, en su corazón, en mi corazón. O sea que estamos conscientes de eso. Pero si nosotros no entramos en esa realidad, no vamos a entender sus pensamientos nunca. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Él dijo eso. Pero son alcanzables por su espíritu. Su espíritu nos capacita, hermano. No desestimemos eso, porque Él, por eso lo dice, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, Él nos guiará a toda verdad. Ya tenemos nosotros, estamos alineados al Espíritu, estamos alineados a Dios, estamos nosotros honrándole a Él, le cantamos porque nos gusta, le cantamos porque le gusta
No solamente nos gusta a nosotros, a Él le gusta, dice que Él se complace con la alabanza de nuestra boca, se complace, se goza con la alabanza, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso lo hacemos con gusto, por eso lo hacemos con ánimo, con deseo, porque sabemos que a Él le gusta, que le agrada, pero también quiere que nosotros nos alineemos con Él en sus pensamientos. Y eso es algo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, y yo sé que el fuego va a caer, el fuego en nuestro corazón. Cuando cantamos, ¿verdad? Ese canto que dice, el fuego de su amor, ¿cómo nos gusta, verdad? Porque sentimos algo, pues sí, no somos de piedra, no somos de piedra. El Señor quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y entonces sí sentimos que el calor, el fuego de Dios, pero cuando vienen los otros pensamientos, entonces nos debilitamos. Vamos a fortalecernos en Él. Vamos a fortalecernos en Él. Se ensancha el corazón. Amén, amén. Es muy importante que hoy tengamos esa seguridad de que el Señor lo está haciendo, y solamente yo soy el que tengo que decidir esto. Dios no, a nosotros en ningún momento Dios iba a alguien y lo obligaba a algo. Él le preguntaba. ¿No ven ustedes cuando Jesús sanaba? Jesús le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? A todos. Porque no usurpa para nada nuestra voluntad. Él no nos obliga. El enemigo sí. El enemigo trata de robar. Dice, él vino a robar, a matar, a destruir, a cambiarte tus pensamientos, a hacerte de Él. Pero el Señor no. Él espera que tú decidas. Así es Él. Es muy gentil, es muy caballeroso el Señor. Y por esa razón yo lo amo. Y yo sé que ustedes también. Le amamos al Señor. Y sus pensamientos son altos, pero nosotros alcanzamos esos pensamientos. Quiero cantar este canto, pero voy a esperar a cuando estemos en la alabanza, en la adoración. Vamos a terminar ahora aquí. Y lo que el Señor quiere en estos momentos es que tú decidas. ¿Quieres? Amén. Lo veo en serio. Estamos meditando la palabra. Sí, yo sé, estamos procesándola. Estamos hablando al estilo de computadora. Procesar lo que estás recibiendo, procésalo y búscalo aquí lo vas a encontrar por todos lugares. Por eso el pueblo de Dios Dios le mandaba que pusiera todas las leyes escritas en las paredes, en el muro, en donde quiera, a la entrada de la casa. Ahí tenían ellos que tener los 10 mandamientos en una cosita así, como un aparatito así, ahí adentro, y bendecir eso. Y todo tenía que moverse, porque siempre nuestros pensamientos tienden a expandirse y a meterse por donde no es. Ay, Pablito, qué bueno para que toque este canto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí? Pablo, cánsame las transparencias. Quiero cantar esto, hermano, porque ese versículo fue de mucha bendición hace mucho tiempo aquí, cuando no sé quién trajo ese canto, pero nos dio más conciencia. Hemos aprendido de conciencia en conciencia. Hemos aprendido de buenas a primeras. Como la fe hay que ponerla a funcionar, si no crece, ¿no? Ahora entiendo esto también. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera en ese pensamiento. Empápate en su pensamiento. Está en mí, Pablo. Vamos a ponernos en pie, hermano. Padre, yo te doy gracias por la bendición que tú nos das cada día,
porque cuando abrimos aquí las Escrituras, Señor, tú nos hablas. Cuando oramos, Señor, tú nos hablas. Cuando te adoramos, Padre, tocas nuestro corazón. Y sabemos que tú estás en medio de nosotros, gozándote, Señor. Pero qué bueno poder cantar la palabra tuya y que se encarne en nuestro corazón, que se encarne en nosotros, porque lo necesitamos, Padre, lo necesitamos, Señor, en esta hora. Tú guardarás en completa paz. Queremos ser un pueblo de paz. Y así tú, Señor, planeaste que tu pueblo sería un pueblo de paz. En medio de cualquier situación, que la paz que sobreabunda todo entendimiento, Señor, siempre esté sobre tu pueblo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, tú le guardarás en completa paz. Confía en Jehová perpetuamente, en Jehová, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Confía en Jehová perpetuamente, en Jehová, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, tú le guardarás en completa paz. Tú le guardarás en completa paz. Así, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, que tu pueblo hoy en este día disfrute, Señor, de esa paz que tanto buscan por fuera, pero esa paz está dentro de nosotros. Tú eres el príncipe de paz, que viniste a establecer esa paz en tu pueblo, Señor. La recibimos, Señor, y queremos continuar en esa paz, Padre. Gracias te damos, Jesús. Gloria a tu nombre. Amén. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿no? Gloria a Dios. Pueden sentarse.